Noticia. Vamos a hablar un poco porque ayer saltó que Trump quiere meterle aranceles a las películas no producidas en Estados Unidos o que tengan una producción de fuera. Eso puede implicar mucho en cuanto a películas. De momento no se ha hablado de series, pero si empieza a meterle mano al mundo del entretenimiento de esta forma, Estados Unidos puede tener un problema muy gordo, pero también aquí en España, por ejemplo, y en otros países, también podemos llegar a tenerlo. ¿Por qué? A ver, para que entendamos un poquito todo esto, los aranceles que puede meterle a la producción es si no se rueda en Estados Unidos, o sea, no tiene un sello de Estados Unidos, o sea, se rueda, yo que sé, en algún otro lado, o se hace producto o parte de la película se hiciera en otro lado, le meterían unos aranceles. Eso es una de las opciones. La otra es la que ha dicho de que toda producción no americana tendrá aranceles. En caso de que toda producción no americana tenga aranceles, significa que toda película, por ejemplo, que se hiciera en Europa, que pasara allí, tendría que pagar impuestos, tendría que pagar un sobrecoste. ¿Qué puede ocurrir con eso? Eso puede estropear muchas cosas, pero no creemos que tantas, ¿vale? Somos analistas, Estados Unidos es un gran mercado en cuanto a cine, series y todo esto, pero ese sobrecoste podría ser asequible. Vete a saber. El problema es que si muchas producciones norteamericanas se hacen fuera y reciben un avance por trabajar fuera de Estados Unidos, ahí es cuando pueden tener problemas. Ya que casi todas rodan, por ejemplo, en Canadá. Muchísimas rodan en Canadá, es más barato, ahí tienen ayudas fiscales. Una de las curiosidades, por ejemplo, no sé si habéis visto mucho, que sale estados, pues por ejemplo, yo creo que ha sido Oregón o Georgia, tienen ayudas a rodar, tú vas allá a rodar y os te quitan exención de impuestos, o sea, pagar menos impuestos por rodar allí en todo lo que haces, y eso es las razones por las que van a esos sitios. Sobre todo Georgia me parece que es el estado que ahora mismo está petándolo en eso. ¿Qué ocurre? Si vas a rodar fuera y te van a meter un arancel, pues igual dejas de rodar fuera. Es la idea de Trump, que te rodarán todo en Estados Unidos. Pero es que no sabemos cuánto pueden ahorrar en esos sobrecostes. Otra muy gorda. DC estaba construyendo estudios en Inglaterra. Star Wars rueda siempre en Inglaterra, en Pinewood. Marvel ya tenía compradas cosas para rodar en Inglaterra. Tenía exención de impuestos, es más barato que allí y tiene un montón de cosas. Eso puede ser una auténtica putada a nivel de producción cinematográfica, pero eso también hay que entender que puede ser salvable. Pero si hablamos que aparte de los sobrecostes, hablamos de que tienen que acabar cobrando más en cines, mal. Si aumenta el coste de distribución de una película porque tenga parte hecha en el extranjero, aumentará el precio de los cines, eso ya nos mataría del todo, sería una gran putada. Pero lo importante, si algo de fuera entra y le metes un arancel, siempre están las respuestas. Si ocurriera eso y las películas y el de entretenimiento y productos norteamericanos les ocurriera lo mismo, volverían a tener un sobrecoste de distribución, un sobrecoste, subirían los cines. Si aquí los cines están fatal, imaginaos lo que les puede pasar si tienen que subir aún más el precio. Caería ya el cine, pero digo el cine, hablo del físico, o sea, del teatro, si queréis llamarlo así, no del concepto. Pero si esto se extendiera a otros formatos, estaríamos en auténtica debacle. ¿Por qué? Si habláramos de que traerte aquí un cómic americano va a comerse unos aranceles, significa que aunque tú lo imprimas aquí, lo hagas aquí, no es de aquí, ¿de acuerdo? Si aplicáramos lo mismo que hace Trump, pues resulta que todos los cómics americanos aumentarían. En España sería un desastre porque vivimos, el mercado del cómic español vive del cómic norteamericano, es así. Quiero decir, así a ojo de buen cubero sabemos de dos editoriales que sin material norteamericano una reduciría su publicación un 99% y otra en un 50%, y otra probablemente se perdería un 40% de lo que hace. O sea, así a ojo de buen cubero tres editores se irían a la mierda. Tres, estoy hablando, que de repente perderían muchísimo dinero por pagar todo eso. ¿Que les salga a cuenta? Pues no lo sé. O sea, ¿estaríais dispuestos vosotros a pagar por cada grapa 70 céntimos, por ejemplo, más por el precio porque ahora necesitan pagarlo? No lo sé. Pero eso también ocurriría con las importaciones de cualquier tipo. De hecho, ¿ves? El merchant tendría menos problema porque se hace casi todo en China. O sea, de China vendría a Europa directamente sin pasar por Estados Unidos y nos evitaríamos esos aranceles. Por ejemplo, las soluciones, no lo sé, quizás las impresiones que hagan en China, Estados Unidos, dejar de hacerlas, esa es su opción, pero aquí, ¿qué van a hacer? O sea, aquí lo que hacen son vender sus derechos. Vender la publicación en sí, pues lo que es los derechos de publicarla, te mandan los originales y tú imprimes, básicamente lo tuyo. Pero si eso se considera importación norteamericana, quiero decir, a cada X precio le meten X porcentaje, estaríamos ante una subida de precios brutal, porque además no tendría que ver con las páginas, no tendría que ver con
tendría que ver con el título. Quiero decir, te dicen aquello de si va a costarte sacarlo 20 pavos, ahora 22. Pongamos, quiero decir, esos aranceles pueden aumentar o reducir mucho todos los precios. Hundirían el mercado del cómic no español, en España. A Francia se la pelaría, a Italia se la pelaría, a Inglaterra se la pelaría, tienen sus propios mercados de cómic, que sus editoriales, muchas de ellas funcionan perfectamente sin quiero decir, en Francia a Dargaud, a Soleil se la va a pelar bastante el hecho de que suban los precios. En Italia, pues lo que son Bonelli o no vamos a llamar la editorial que llevaba Diabólica, ahora se la pelaría, seguiría sacando su producto y oye, se devuelve barato. Al revés, ganaría adeptos porque sería más barato comprarlo. Panini, o sea, es lo que sufriría en Europa muchísimo si de repente en todos los países de Europa tuviera que pagar un extra por sus cómics. Porque seamos sinceros, aquí en España, por ejemplo, que vivimos del cómic americano, es lo que hay, o sea, las editoriales, las librerías viven del cómic americano, es lo que más se vende y el manga japonés. Si redujeras el cómic americano habría un petardo brutal. En Inglaterra tampoco les afectaría mucho, tiene su propia industria de cómic y realmente, pues aunque no sea el top ventas, sigue vendiendo más el cómic americano. Yo creo que muchos ingleses lo de pasarse a eso tampoco les pasaría. Y además de los aranceles con Inglaterra son diferentes que con Europa. No lo sé, estamos hablando de que Trump, como siempre, hace de sus cosas y puede afectar a muchos mercados y en este caso, pues si ya nos iba a afectar a todos nuestros mercados, sus locuras, en este caso ya el miedo a que ataque directamente las formas de entretenimiento, como que tienen que ser formas de entretenimiento americanas puras hechas en Estados Unidos y sacarlas le cueste más dinero, o sea, esta política de cerrazón es un sinsentido, pero puede acabar afectando y destrozando muchos mercados. Aunque no hay mal que por bien no venga, se dice siempre. Eso significaría también que tendríamos que reconstruir nuestro mercado, lo que son toda la empresa del cómic en España, por ejemplo, y quizás tendríamos que empezar a pensar en un ser como italianos o franceses. Y yo diría, en nuestro caso, tiraríamos más a los italianos, porque siempre teníamos algo de cercanía en cuanto a publicaciones. Teníamos sus Martin Mister, sus Nathan Never, sus Diabolic, sus cosas. Nosotros tenemos nuestros cuadernillos de aventuras, pero tenemos un montón de autores, tenemos un montón de guionistas, tenemos un montón de tíos que podrían hacer un trabajo genial en crear básicamente editoriales que funcionan perfectamente, pero eso ya sabemos. En España el problema es que a una editorial le sale más barato. Vete a Francia, vete a donde sea, vende tu cómic, que ya se lo compraré a Francia por un par de miles los derechos y aquí publicaré tu cómic, aunque tú seas de aquí y pudiera pagarte a ti directamente, pero es que pagarte a ti no me va a salir carísimo, imprimir me va a salir carísimo y al final tú no vas a ganar tanto como si lo publicas en Francia y luego yo lo traigo. Ese es el chiste del mercado español, ¿no? Que a cualquiera le sale mejor el publicar en Francia y traerlo a la editorial. De hecho le sale a ambos, tanto a la editorial como al artista, y eso es lo que supongo que habrá que empezar a plantearse. También el cómic latinoamericano, por ejemplo, tiene más vida muchas veces. Ya lo sé, el hecho de que allí la economía es diferente, el mundo es diferente, los procesos son diferentes, pero tienen más vida casi que aquí. O sea, allí hay más publicaciones propias, al menos que yo sepa. O sea, sé que hay un montón de suscriptores y espectadores, gente, yo que sé, estáis ahí, que sois de Latinoamérica. Si podéis comentar un poquito el tema de cómo está allí la industria del cómic. Porque, a ver, aquí vive completamente el americano. Supongo que allí también en buena parte, sé que hay países en los que siempre tienen que importar el cómic americano de una punta a otra y estas cosas raras. Pero explicáis un poquito, por tener una visión general me encantaría, sobre todo porque yo ya sé que si meten aranceles a los cómics o a cualquier producto de entretenimiento americano, sé que aquí lo vamos a pasar fatal. No sé cómo será allí, pero explicad un poco, ¿no? A ver, sería poco consultar, vosotros sabéis más, estáis allí.